Hola, buenas tardes a todos. Muchísimas gracias de nuevo por estar aquí con nosotros en el programa de Simi Chat. Muchas gracias por acompañarnos. Les recordamos que estamos transmitiendo en vivo. Eso es muy, muy, muy importante. Estamos transmitiendo en vivo, algunos desde nuestra casa, algunos desde el estudio del Corporativo de Farmacias Similares. Sí, en el apoyo en cabina se encuentra el ingeniero Oliver, como siempre. Muchas gracias, Oliver. Y les recordamos que estamos 100% en vivo, estamos transmitiendo desde nuestras instalaciones y desde internet. Nos pueden encontrar en www.siminforma.com.mx, también en Facebook nos pueden encontrar en, en Facebook Live, en la página de Simi Radio. Espero que me recuerden, hace mucho que no estaba aquí con ustedes, soy el psicólogo Esaú Armando Solchaga Ortiz y nos pueden enviar comentarios ahorita que se conecten y que estemos de lleno en el tema para poder explorar todos y cada uno de sus comentarios y de sus preguntas. También les recuerdo que tenemos nuestras redes sociales en Facebook, Centro Simi de Salud Emocional. También tenemos nuestra página de internet y nuestro Twitter, el que siempre me cuesta trabajo pronunciar, el de @simisai.mx, simisaims. Y finalmente tenemos nuestro correo electrónico que es centrodiagnóstico@simisai.com.mx. Finalmente les recuerdo que estamos las 24 horas del día, los 365 días del año disponibles al 800-911-3232. Ahora bien, el tema del día de hoy, como prácticamente todos nuestros temas todos los días, es bastante importante y es un tema muy de actualidad, ya que cada día todos tenemos mayor conciencia acerca de las personas con capacidades diferentes y que las personas con capacidades diferentes tienen exactamente los mismos derechos que nosotros, entre ellos el derecho al trabajo. Sin embargo, aquí es donde entra nuestro tema del día de hoy, que es la inclusión laboral, porque a pesar de que todos tenemos los mismos derechos, también es importante tener en cuenta que no todos podemos enfrentarnos exactamente las mismas condiciones. Y para hablar de este tema, tenemos a una persona a la cual conozco hace ya bastantes años. Muchísimas gracias por aceptar la invitación, Patti, la psicóloga Patricia Escudero, que entre otras cosas, y aquí tengo su semblanza laboral, la cual es bastante interesante. Con tu permiso, Pati, te tengo que presumir un poco para nuestros siminautas. Ella obviamente es licenciada en psicología, entre otros muchos estudios, tiene formación en terapia cognitivo-conductual y de pareja. También tiene formación en prevención de la discriminación en el mundo del trabajo, ¿sí? En herramientas para la inclusión laboral con personas con discapacidad. Aparte de todo esto, tiene formación en derechos humanos, en factores de riesgo psicosocial en el trabajo, su identificación, análisis y prevención en el contexto de la pandemia del COVID-19, cosa que a todos nos pegó hace un par de años y que, por cierto, sigue estando presente el COVID. Aparte de todo, tiene formación en la bastante nueva norma NOM 034 de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, que habla sobre las condiciones de seguridad para el acceso y desarrollo de actividades de trabajadores con discapacidad en los centros de trabajo. Es decir, Patti se la sabe muy bien en esto de la inclusión laboral. Patti, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. De que, Realmente te agradezco. al contrario, muchísimas gracias por la invitación. Me halaga muchísimo que hayas pensado en mí y bueno, pues espero poder compartir un poquito de mi experiencia y conocimientos que he adquirido a lo largo de mi formación profesional y un poquito y algo laboral. Estoy viendo que el tema es amplísimo, en primer lugar. ¿Es correcta mi Completa, apreciación? completamente amplio, creo que una hora es meramente generalidades y es un tema que hoy en día, digo, pese a que ya sea, como bien lo mencionas, ¿no? Y es un tema que estamos
ya dándole mucha importancia, mucha relevancia. No obstante, pues falta muchísimo por hacer. Podríamos hablar de que hoy en México, hoy seguimos siendo todavía exclusivos, ¿no? A pesar de que ya se está poniendo muy en boga la inclusión laboral, todavía nos falta demasiado, demasiado que trabajar. Ahorita acabas de utilizar una palabra que creo que la mayoría de la gente la tenemos en la cabeza, pero en otro contexto. Dijiste, en México todavía somos exclusivos. Es decir, Excluimos. exactamente, excluir. Y eso me lleva a la primera gran pregunta, Patti. Si todavía excluimos, entonces, ¿qué es la inclusión? Pues mira, te voy a un poquito teóricamente en cuanto a la que la Proferet nos dicta. La inclusión laboral es la que, y te lo voy a leer porque ya realmente no la tengo con sus palabras más, palabras menos, pero la inclusión laboral es la creación de condiciones favorables para la participación de personas en situación de vulnerabilidad dentro del mercado laboral sin discriminación y con igualdad de oportunidades en el acceso, permanencia, remuneración y acceso en el empleo. Está hablando de la CONAPRED. Ahora, también en el 2018, si no mal estoy, el Programa Nacional del Trabajo de Personas con se implementó, más bien salió en el Diario Oficial de la Federación, el Programa Nacional de Trabajo para Personas con Discapacidad, que habla también de la inclusión laboral como la participación de trabajadores con discapacidad para trabajar en la igualdad de condiciones con los demás. Empezando por ahí, ¿no? De igualdad de condiciones. Luego, esto en un universo abierto donde la sociedad debe facilitar y flexibilizar las oportunidades en un ambiente propicio para el desarrollo emocional, físico e intelectual. Estamos hablando que la función de la inclusión es la búsqueda de mecanismos para que todas las personas obtengan todos los recursos y oportunidades que en consecuencia te debería favorecerlo en el desarrollo de bienestar en todos los ámbitos, ¿no? Hablando de político, cultural, laboral, ¿no? Social y económico. Entonces, aquí, si bien las frases ya son muy bonitas, ya hay un concepto, ya hay un significado, pero realmente qué tanto de esto llevamos a la práctica real como una cultura de inclusión. Ahorita dijiste cultura de inclusión, eso me lleva a preguntarte, eh, ¿qué tanta cultura de inclusión tenemos aquí en México entonces? Híjole, pues mira, empezando por lo menos en el 92, que ahí echándome un clavadito en el 92 la Asamblea Nacional ya lo puso como efeméride, ¿no? Ya el 3 de diciembre es el Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Después, en el 2013, el Senado de la República pues instaura el Día Nacional de la Inclusión Laboral, que se conmemora en febrero, el 27 de febrero. Estamos hablando de que son fechas, no solamente son efemérides que hoy ya conmemoramos. Después, hablando de eso, justo hablando, anteriormente acabo de mencionar el programa nacional de trabajo, ¿no? Que publica el Diario Oficial de la Federación. Entonces, pero esto estamos hablando de fechas que ya, si bien hay instituciones, eso sí, fundaciones sobre todo, que se están encaminando un poco en esta parte de la inclusión laboral desde la formación de vida independiente, por ejemplo, para encaminarlos a el contexto laboral, ¿no? Para que las personas con discapacidad puedan tener acceso a un trabajo digno que les pueda favorecer, porque estamos hablando de que una persona que trabaja se siente independiente, ¿no? Que puedes aportar en tu casa y eso finalmente es algo que te motiva, pero una persona con discapacidad que se ve truncada en el ámbito del empleo, pues finalmente estamos hablando de que aún las estamos segregando de lo que viene siendo el acceso al trabajo digno, aunque es un derecho de todos y todas. Entonces, realmente si hablamos actualmente cómo andamos ahí, sí hay mucho, pero yo creo que falta muchísimo en la parte de gubernamental, ¿no? Porque en realidad no hay una normativa establecida. Sí hay un plan, se propició, bueno, se promovió lo del plan de trabajo para personas con discapacidad, pero realmente no existe hoy en día una normativa
como tal que promueva el trabajo de personas con discapacidad. Hay una normativa que ahí la menciono, que es la normativa para favorecer el acceso, la accesibilidad en el contexto laboral, ¿no? Estamos hablando estructural, de todas las modificaciones que se deben de realizar, pero no hay como tal una norma en la cual se diga que todas las empresas deben de incluir a personas con discapacidad. Eso todavía no existe entonces. No es norma aún. Las empresas entonces que tienen la disposición de contratar a personas con discapacidad, lo hacen por iniciativa propia, por gusto propio y por responsabilidad social. Por responsabilidad social, lo acabas de mencionar muy bien exactamente, y por qué ahorita hablamos de un beneficio que también promueve el gobierno, ¿no? Un beneficio si contratas a personas de cierto número de personas con discapacidad, digamos, no sé, si no mal estoy, en una plantilla de personas con discapacidad hay 100 personas, mínimo tienes que tener el 1%, o sea, 1% de personas con discapacidad en tu empresa. Si tú cuentas con este porcentaje de inclusión, entonces eres acreedor a beneficios económicos y fiscales. Estamos hablando de que esto es incentivar, pero realmente ahí vamos a incentivar porque me vas a dar un beneficio, o realmente quiero establecer una cultura de inclusión en mi empresa. No, esta es la parte importante. Y bueno, te voy a soltar una pequeña pregunta, pero te agradecería mucho que me la respondieras después del corte para que la pensemos durante un minutito, 30 segundos que dura. Ahorita acabas de decir, las personas y las empresas que están en este universo, por un lado, las empresas lo hacen por responsabilidad social, no existe un entramado gubernamental. Y por el otro lado, las personas con discapacidad están utilizaste una palabra con una carga emocional muy, muy fuerte. Están, en términos prácticos, segregadas. Aquí la pregunta es, ¿qué personas con discapacidad son susceptibles a tener un trabajo digno, a entrar a una empresa que tenga uno de estos programas? Y desafortunadamente, ¿qué personas con discapacidad no son susceptibles? Esa sería la pregunta. Vamos a contestarla regresando del corte. Ahorita nos vemos. Muchas Muy gracias. bien, gracias. Teniendo en cuenta que muchos mexicanos sufren de problemas psicológicos y emocionales, mismos que se incrementaron por la pandemia de la COVID-19, el Dr. Simi decidió ayudar de dos maneras. 1. Creó el Centro Simi de Salud Emocional, donde otorga 90,000 consultas mensualmente en la línea de ayuda gratuita 800-911-3232. 2. Impulsa el apoyo psicológico y salud emocional, instalando consultorios para brindar atención psicológica presencial gratuita. Hechos sí, palabras no. Atentamente, Víctor González, Dr. Simi. Atención. Si eres mujer y vives algún tipo de violencia física, psicológica o sexual, en el Centro Simi de Salud Emocional, Simi-SAE, estamos listos para apoyarte. Ponemos a tus órdenes el 800-911-3232, la línea morada donde los 365 días del año, nuestros psicólogos expertos te ofrecen asesoría gratuita. No estás sola. 800-911-3232, opción 8. La línea morada para brindar asesoría y acompañamiento a la mujer. Estamos otra vez de vuelta. Muchísimas gracias por estar aquí, Patti. Para los que se vayan conectando o los que vayan agarrando el programa a la mitad, estamos hablando sobre la inclusión laboral, definiéndola y viendo las características tanto de las empresas que realizan la inclusión laboral, pero sobre todo de las personas con algún tipo de discapacidad que son susceptibles a obtenerla, a ser incluidos laboralmente. Dentro de todas estas cosas, te pregunté, Patti, ¿qué personas son susceptibles a obtener un trabajo digno? ¿Qué personas con discapacidad son susceptibles a obtener un trabajo digno? ¿Y qué personas desafortunadamente no lo pueden? Creo que esto es importante porque a lo mejor hay mitos o malos entendidos al respecto. Pues mira, realmente ahí veríamos la medida, lo que
se dice, ¿no? En la medida de sus posibilidades. Hablamos de que hay 4 tipos de discapacidad, que es la motriz, visual, auditiva e intelectual. A veces tenemos los sesgos, por ejemplo, uno de los sesgos más importantes que nos da es la parte de la discapacidad intelectual, ¿no? De realmente qué tanto me va a funcionar, qué tanto yo tengo que hacer su trabajo. La discapacidad motriz, híjole, es que para que se pueda mover, para que podamos hacer ciertos cambios en la empresa, no pueden entrar. La discapacidad visual es una persona que está limitada, obviamente, como bien lo dice, ¿no? De su visión, pues también, ¿no? Es otro factor que les impide o que se tiene como en el entendido de que pues no son personas que puedan ser capaces de desarrollar actividades de diferentes puestos de trabajo. Si bien es cierto que habrá puestos muy específicos a los cuales estas personas quizá no pueden acceder, ¿no? Por la limitación que implica su discapacidad, pero existen por eso los perfiles de puesto y existen diferentes actividades en las cuales se pueden encaminar a que puedan ser ejecutadas por las personas con discapacidad de acuerdo incluso a los niveles. Por eso es importante también conocer qué es la discapacidad, cuáles son las discapacidades y en este caso, por ejemplo, saber que contamos también con otras redes de apoyo con quienes podemos apoyarnos para poder emplear a personas con discapacidad. Simplemente está la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, que se encarga de evaluar, tiene una herramienta que se llama Valpar, que se encarga precisamente de evaluar todas las competencias, habilidades y actitudes de una persona con discapacidad para saber para qué es apto, para qué actividades, incluso te dice ahí qué funciones, qué actividades puede realizar cada una de estas personas, ¿no? Entonces, a veces es la desinformación, más que nada es la desinformación, la propia ignorancia, ¿no? Que a veces tenemos los prejuicios, incluso es lo que nos limita a negarles el acceso al empleo a estas personas. Digo, hay quienes sí pueden acceder, por ejemplo, la discapacidad puede ser adquirida, ¿no? Bien lo sabemos, un accidente de trabajo y no sé, me fracturé el brazo y tengo férula, eso también me incapacita para movilizarme. Ahora, si lo vemos en el contexto como tal de discapacidad, pues realmente todos tenemos algún grado de discapacidad, simplemente hasta discapacidad en el ámbito social, ¿no? Algunos somos muy hábiles para desarrollarnos en un contexto social, ¿no? Hablar, exponer enfrente de algunos otros, ¿no? Y esto es algo que nos incapacita también. Ahora, hablando en términos de quiénes sí son accesibles, pues bueno, estas personas que por alguna situación tuvieron algún accidente o algo que los está limitando de manera motriz, que ya tenían o ya ejercían un puesto de trabajo, generalmente pueden incluso continuar desempeñando sus funciones. Hay puestos incluso de altos directivos que tienen alguna discapacidad motriz, pero estamos hablando de una población mínima, ¿no? Porque a veces el incapacitarte por alguna situación, pues por eso te incapacitas y te quedas en casa, ya no vas a trabajo hasta que puedas estar en completa funcionalidad. Entonces, no sé si más o menos respondí la pregunta. Sí, de hecho sí, y ahorita me generaste otra pregunta. ¿Me puedes repetir, por favor, el nombre de la herramienta de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social? Valpar. Valpar. Con nube. Ajá. ¿Esa es una herramienta para las personas o para las empresas? Para las personas. De hecho, por ejemplo, si yo como empresa me quiero promover la inclusión en mi empresa, entonces quiero contratar a personas con discapacidad. Una vez que yo hago mi proceso de reclutamiento y selección, yo puedo solicitar a las personas que vayan a la Secretaría del Trabajo, e incluso yo puedo ser el vínculo, puedo sacar la cita en la Secretaría del Trabajo y decirle a la persona que la cita está al día, tal fecha, donde se le va a hacer esta evaluación, que precisamente tiene como objetivo únicamente evaluar sus capacidades para saber de exactamente los niveles de trabajo, de funcionalidad que va a tener dentro de mi empresa. Te voy a ser muy franco, yo no conocía que existiera esto. No, de hecho no es muy conocida, yo la conozco donde actualmente colaboro justamente porque hacemos eso. No es, ahora bien, no es como una condicionante para contratar, eso también es claro. Esto a mí como empresa me permite
conocer realmente hasta el tipo de actividades que esta persona puede realizar dentro de mi contexto, de mi empresa, para que yo pueda enfocar sus actividades en función de sus habilidades. Entonces, esto, digo, si bien eso también es importante, cuando yo publico una vacante, si alguien se postula es porque de alguna manera tiene conocimiento de las actividades que se van a realizar a grandes rasgos y las personas con discapacidad que buscan trabajo ya tienen un grado de autonomía y conocimiento. Entonces, ellas también saben que se van a someter a ciertas evaluaciones, a lo mejor si hablamos de una discapacidad intelectual donde a lo mejor cognitivamente no logran comprender al 100% todo este proceso que van a pasar, bueno, por eso existe un acompañamiento por parte, en este caso, de la propia empresa, ¿no? Tú se puede ir direccionando y justamente dependiendo también de la discapacidad, hay situaciones o hay casos en los que el acompañamiento también viene de parte de su tutor, ¿no? De padre o tutor, donde juntos se hace todo el proceso de integración de la persona con discapacidad para que pueda desarrollar sus actividades en función de sus posibilidades. Ay, ahorita me he estado sintiendo terriblemente ignorante de muchas cosas, así es que con tu permiso voy a preguntar. Ahorita dijiste, ok, la persona con discapacidad se puede acercar a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, sacar una cita, hacer una evaluación, pueden ir tanto solos o acompañados de su padre o tutor, quien corresponda. Todo esto obviamente a partir de los 18 años de edad, que es la edad legal para trabajar. ¿Algún límite de edad hacia arriba? No, al menos sí, que yo tenga entendido, no existe un límite de edad. Ok, y ahora, viéndolo del otro lado, yo empresa, en tu conocimiento, ¿qué tienen que hacer? ¿Se pueden publicar vacantes así nada más porque sí, solamente por responsabilidad social o tienen que seguir ciertos pasos? Todo esto es todo un proceso, ¿no? Si bien se ve bonito y así, pero todo esto es todo un proceso que tenemos que saber. Primero es conocer. Creo que el primer punto es, más bien el primer punto es la voluntad, es querer hacerlo, ¿no? Y sobre todo, qué mejor si es más allá de un beneficio que voy a obtener, ¿no? Es tener la iniciativa de querer implementar un programa de inclusión laboral en mi empresa, entonces me asesoro. Ya hay afortunadamente instituciones que se encargan de brindar asesoría en este proceso, ¿no? De inclusión laboral. Para ello, pues, digamos, decir paso uno, pues bueno, estoy en el entendido de que primero tengo que conocer qué es la inclusión, las discapacidades, los tipos de discapacidades. Ahora, cada discapacidad, a una misma discapacidad en dos personas puede tener necesidades diferentes. Y aquí no es de que la persona llegue y se tenga que adaptar a mi empresa. Yo tengo que aperturar y adaptar mi empresa para que sea accesible para todas las personas con discapacidad. Entonces, dicho lo anterior, pues estamos hablando de que primero iniciamos, ya que tenemos el conocimiento, pues tenemos que hacer un comité de inclusión laboral. ¿Por qué? Porque con este vamos a hacer la elaboración e implementación de políticas laborales que sean adaptables a las personas con discapacidad, ¿no? Hacer adaptación de espacios, que esto es importante, ¿no? Por ejemplo, en la discapacidad motriz, discapacidad visual y auditiva, que pareciese que no requiere de mayor modificación, sí se requiere de ciertas implementación, por ejemplo, de las barras guías para las personas con discapacidad visual, los estrobos, las personas con discapacidad auditiva, pues quizá no tanto, pero sí, por ejemplo, los estrobos, que son indicadores, por ejemplo, de desastres, ¿no? Que ellos no escuchan la alarma mínimo, con estos estrobos ellos pueden identificar cuando hay un temblor, por ejemplo, para que ellos puedan preservar y en su momento accionar ante todo este proceso de evacuación. Por otro lado, los apoyos tecnológicos que en su momento puedan ser necesarios y pues obviamente la concientización y sensibilización que no solamente es al área a la que se va a integrar la persona con discapacidad. La sensibilización se tiene que hacer a toda la empresa, desde la persona que abre la puerta hasta el más alto de mando de la institución. Obviamente ya con ello pues entra la parte
ya con el conocimiento previo, pues la publicación de nuestras vacantes. O sea, se elaboran los perfiles, el área de recursos humanos elabora los perfiles según las necesidades de cada puesto. Claro está, no vamos a poner a una persona con una discapacidad, digamos, intelectual que no tiene un manejo de números en cuestión en un puesto contable, por ejemplo, pero me puede desarrollar otras funciones, ¿no? Ahí es donde vamos a ir midiendo qué es lo que necesito yo en mi puesto, cuál es el objetivo del puesto, cuáles son las actividades específicas que tiene que realizar la persona y de eso ir descartando, ¿no? Bueno, los diferentes tipos de discapacidad, qué conlleva cada una de las discapacidades e ir prácticamente a hacer como un checklist donde sí puede entrar una persona con discapacidad auditiva, con discapacidad intelectual, con discapacidad motriz, porque por ejemplo no vamos a poner en una recepción a una persona con discapacidad auditiva, ¿no? Entonces ahí es donde nosotros vamos a ir enfocando según, más bien enfocando los perfiles de puesto según las necesidades del puesto y qué tipo de discapacidad puede entrar ahí. Pareciese incluso un poquito contradictorio porque pues estamos discriminando, ¿no? Bueno, aquí en este puesto entra esta persona, pero la persona con discapacidad intelectual no. En realidad no, porque lo que estamos haciendo pues es justamente según las funciones del puesto, según las funciones a desarrollar, es la discapacidad que a lo mejor la persona con discapacidad puede ejercer esas actividades. De hecho, hace un momento, hace 30 minutos lo definiste de palabras más, palabras menos, me gustaron mucho. Dijiste, de acuerdo a las necesidades de la empresa, se definen las capacidades, no, ¿cómo dijiste? De acuerdo a las funciones, de acuerdo a las capacidades, las funciones. Exactamente. Así es que creo que no es una exclusión, realmente es una forma muy bonita de incluir a alguien en algo que a lo mejor hace 50, 60, 70, 80 años, o vete a saber hace cuánto no sucedía. Pues se veía imposible, la verdad, y hoy en día no es así, realmente a veces digo, yo hablando un poquito de la parte de los sesgos que traemos, ¿no? Decimos, no es que una persona con discapacidad no va a poder o va a tener bajo rendimiento y la realidad es que hasta emocionalmente son personas que se comprometen muchísimo más porque saben y entienden el esfuerzo que esto implica para ellos y que contar con un empleo para ellos es algo importantísimo porque les hace personas autosuficientes que aportan al hogar, contribuyen a los logros de una empresa y también aportan a su comunidad, ¿no? Entonces, para ellos es algo muy significativo porque justamente por esta exclusión que se les hace en el contexto laboral, ¿no? Entonces, es importantísimo. Hace un momentito dijiste los sesgos. De nueva cuenta, te voy a soltar una pequeña pregunta, vamos a un pequeño corte y la respondemos. Las familias de las personas con discapacidad, en tu experiencia, ¿qué distorsiones, qué sesgos, qué prejuicios tienen para permitir, para apoyar que una persona con discapacidad entre a trabajar? La contestamos regresando, ¿te parece? Perfectísimo. Muchísimas gracias, Pati. Teniendo en cuenta que muchos mexicanos sufren de problemas psicológicos y emocionales, mismos que se incrementaron por la pandemia de la COVID-19, el Dr. Simi decidió ayudar de dos maneras. 1. Creó el Centro Simi de Salud Emocional, donde otorga 90,000 consultas mensualmente en la línea de ayuda gratuita 800-911-3232. 2. Impulsa el apoyo psicológico y salud emocional, instalando consultorios para brindar atención psicológica presencial gratuita. Hechos sí, palabras no. Atentamente, Víctor González, Dr. Simi. Atención. Si eres mujer y vives algún tipo de violencia física, psicológica o sexual, en el Centro Simi de Salud Emocional, Simi-SAE, estamos listos para apoyarte. Ponemos a tus órdenes el 800-911-3232, la línea morada donde los 365 días del año, nuestros psicólogos expertos te ofrecen asesoría gratuita. No estás sola. 800-911-3232, opción 8.
la línea morada para brindar asesoría y acompañamiento a la mujer. Muchísimas gracias por continuar aquí con nosotros en su programa Simi Radio. Estamos con la psicóloga Patricia Escudero, estamos hablando del tema de la inclusión laboral. Aparte de la pregunta que te planteé, que te formulé antes de ir a corte, tenemos una o dos preguntitas más también en nuestros comentarios que me gustaría que nos apoyaras con tu conocimiento y tu experiencia para buscarles respuesta, pero empecemos con la que nos quedamos. Las familias, sesgos, prejuicios, malos entendidos, como quieras llamarlo. En tu experiencia, ¿qué sucede con eso con las familias? Híjole, una de las principales, ¿no? Es desde el nacimiento. Híjole, ¿por qué yo? ¿Por qué a mí? ¿Qué va a ser de él? ¿No? Desde ahí empezamos a negar, ¿no? Es que no puede ser posible. Entonces, justamente aquí ya entra esa, lo estamos incapacitando nosotros mismos, ¿no? Entra esta parte de ya cuando ya son grandes, estamos viendo cómo se van en su desarrollo, pues como mecanismo, finalmente como todo padre, pues es sobreproteger, ¿no? Que no le pase nada, que no simplemente a una persona sin discapacidad, un niño pues sin discapacidad, ¿qué hacemos? Pues lo acobijamos y que no le pase nada, que no se caiga, que no se golpee, que no se pase, que no le dañen, que no lo regañen. Esto mismo pasa con las personas con discapacidad y muchas veces potencializado, ¿no? Entonces es que no va a poder, es que no sabes qué tal si le hacen daño, qué tal si esto, qué tal si le pasa un accidente de aquí en lo que llega al trabajo, se van a aprovechar de él, diferentes tipos de situaciones en función de que los limitan para que ellos puedan desarrollarse en un entorno social y laboral, ¿no? Y a veces también tiene que ver, como en todos lados, la desinformación, ¿no? El no tener este conocimiento de las posibilidades, el no reconocer incluso las capacidades que puede tener la persona con discapacidad, esto limita muchísimo, ¿no? Pero y ahí viene otro punto importante. ¿Qué va a ser de él cuando yo no esté? Entonces ahí es donde hace un efecto importante él brindarle las herramientas, brindarle todo el apoyo necesario para que la persona con discapacidad pueda, en la medida de sus posibilidades, ser independiente. Hay casos que sí, lamentablemente habrá casos que difícilmente es posible porque toda su vida van a depender, sobre todo, por ejemplo, hablamos de discapacidades motrices severas que pues prácticamente están en silla de ruedas y ni siquiera las extremidades pueden movilizar. Entonces ahí es donde vemos que aún así, es donde yo estoy, bueno, y para todos los que nos escuchan, aún así en personas con una discapacidad motriz mayor existe la tecnología de hoy en día fabulosísima, el famoso Iris Bond, ¿no? Que es algo que mueve simplemente con la retina y que con eso puedes escribir, puedes capturar, puedes hablar, ¿no? Entonces, simplemente a veces es la desinformación y es ahí donde pasa mucho con las familias, que pues cuesta mucho soltarlos, cuesta mucho apoyar para que ellos puedan ser independientes. Entonces, no sé si con esto respondí. Realmente sí. Inclusive creo que me hiciste recordar una película ya bastante vieja, la de Mi pie izquierdo, en donde una parte de la familia, particularmente la mamá, apoyaba mucho al personaje principal para impulsarlo, para que se desarrollara, para que tuviera las mejores oportunidades, aún con su parálisis cerebral. Y el papá era, no, es que para qué malgastamos tiempo, para qué malgastamos el poco dinero que tenemos, etcétera, etcétera, etcétera. Los dos polos, el te apoyo para que te desarrolles y el te sobreprotejo o en el peor de los casos, te ignoro. Ahora, aquí hay una pregunta que creo que es bastante pertinente para el caso, ¿sí? Una de nuestras escuchas, Amelia, nos dice, ¿la inclusión refiere también trastornos mentales? Alguien me comentó que por tener trastornos de déficit de atención e hiperactividad, le quitaron su puesto.
también... Eso es discriminación, de hecho, porque sí, trastornos mentales también incluye. Obviamente, todos llegamos, aquí la persona llega con un diagnóstico, tengo esto, pero eso no significa que lo tengan que quitar de su empleo, ¿no? Quitarles el derecho al trabajo. ¿Por qué? Porque en realidad lo que se tiene que evaluar si realmente la persona está siendo funcional dentro de su área de trabajo. Y en dado caso de que no sea así, pues tiene que haber un argumento muy válido que justifique el motivo, pero realmente estamos hablando de una discriminación que incluso pudiese llegar a una instancia pues ya legal, ¿no? Ante los derechos humanos, eso se puede levantar incluso una queja, ¿no? Ante derechos humanos, la propia Profedet, ¿no? Que también protege los derechos del trabajador, y pues obviamente la Secretaría de Trabajo, porque en efecto eso es exclusión. Sí, es exclusión y una enfermedad mental como tal, no es una causal de despido de acuerdo a la Ley Federal del Trabajo. Pero entonces eso nos lleva, ahorita que hablamos de los sesgos, de los malos entendidos, de todas las cosas que limitan a la persona desde su familia, ahora desde la empresa también, desde las personas que son las que pues tienen los puestos de trabajo o abren los puestos de trabajo, los empresarios, la empresa, ¿qué sesgos, malos entendidos, mitos te has enfrentado? Pues mira, una de las cosas es que dicen, híjole, una persona, lo que decíamos, ¿no? El bajo rendimiento. Otra es contratar a una persona con personas con discapacidad me va a implicar gastos por todas las adaptaciones que tengo que hacer cuando no sabemos que todos esos gastos que vamos a hacer en los cambios estructurales que se tienen que hacer, pues va a ser remunerado con la comprobación, ¿no? ¿Cómo la hablamos? Es deducible. ¿Por qué? Porque se está comprobando bajo este término de la inclusión laboral. Por eso estoy haciendo mi modificación. Ahora bien, el hecho de que yo no quiera hacer un gasto mayor no significa que no pueda contratar a una persona con discapacidad. A lo mejor la economía de mi empresa no me da para hacer un gasto fuerte y para una modificación estructural importante, pero entonces a lo mejor me baso a un grupo, a una discapacidad en particular, ¿no? Por ejemplo, hay una empresa que nos tocó en algún determinado momento capacitar, que precisamente nos dijo, quiero empezar con mi programa de inclusión, pero por las condiciones de la empresa, pues no podemos hacer tantas habilitaciones y no sé qué. Y bueno, dijimos, ok, empezamos con discapacidad intelectual. Y de ahí nos basamos, ¿no? Bueno, discapacidad intelectual para un área de almacén, se desarrolló todo el perfil, se dio el acompañamiento a la persona con discapacidad, se integró perfectamente a su campo de trabajo y hasta la fecha se ha tenido buenas observaciones. Y entonces así, y eso incentiva a que estén desarrollando otros puestos para que puedan integrar a más personas con otro tipo de discapacidades. Otra de los sesgos que hay es pensar que estas personas nos van a hacer trabajar más, ¿no? Porque entonces les vamos a dar el trabajo, pero como es un trabajo que no damos por hecho que no lo van a realizar bien, entonces nos toca revisarlo. O que alguien tiene que estarlos acompañando permanentemente en sus funciones. Y estos son sesgos realmente, son creencias. Ahora, otra de las prácticas, ahí sí entramos a prácticas inadecuadas en el contexto laboral, y estamos hablando de la diferencia de contratos. La diferencia de contratos entre personas con discapacidad y no discapacidad, la diferencia salarial también es algo que lamentablemente hoy en día se ve, ¿no? Las ideas de que las personas con discapacidad, pues como no te van a refutar porque van a cuidar su trabajo, pues hay que explotarles lo más que se pueda, entonces los sometes a cargas de trabajo intensas, ¿no? En ese sentido también. Ahora, a otra parte, ahí y hago un paréntesis porque estamos hablando de inclusión, pero hay una confusión también a veces con lo que se llama integración laboral, ¿no? Y integración e inclusión son dos cosas diferentes, y lo manejo porque muchas empresas dicen, yo ya soy una empresa inclusiva porque ya contraté a una persona a varias personas con discapacidad y ya forman parte, pero cuando te das cuenta, esas personas con discapacidad forman parte de un pequeño grupo
en la institución hicieron como un huequito, un espacio donde están las personas con discapacidad que se dedican a hacer una actividad en particular, pero solamente son parte parte de un área de trabajo donde realmente están integradas en la empresa, pero no están incluidas como tal en la empresa porque solamente se forman parte de un pequeño grupo, pequeñito, dentro de la empresa, cuando en realidad inclusión es abrir espacios en las diferentes áreas de trabajo donde se puedan integrar estas personas, ¿no? Con perfiles que ya existen, con puestos de trabajo que ya existen, simplemente es hacer ciertas adaptaciones de acuerdo a las particularidades de cada discapacidad. Entonces, esto también es un sesgo. A Está ver, confuso. sí, sí, de hecho me hizo pum aquí arriba, se me fundió un Sí, fusible. sí está confuso. Ajá. Sí, la integración es un grupo de personas con una discapacidad muy específica haciendo una sola función en toda la empresa, Así es. como si fueran un departamento, como si fueran Exactamente. un área. Esa es rezagada de toda la empresa. Es decir, te incluimos excluyéndote, casi, casi. Exactamente, o sea, nada más lo que estamos haciendo es cubrir una cuota, ¿no? Que tengo que tener mi cuota de inclusión, aquí estás, mira, te hice tu espacio, todo así bonito, y ya, entonces ya estás dentro de mi empresa, ya soy una empresa inclusiva, no, eso es integrar a personas con discapacidad, y eso es también exclusión, ¿no? Entonces, Sí, perdóname, te interrumpí. Y entonces, y entonces ahí es eso, esto forma también parte de esos sesgos, de esas creencias y de esas malas prácticas que hay, que a veces las empresas llegan a cometer, ¿no? Ahora viéndonos a la parte de la connotación que le damos connotación positiva, y digo, me estoy siguiendo un poquito con la pregunta que me hiciste, de los sesgos y de las ideas y creencias. También, por otro lado, hablando de que les vamos a dar un significado bonito, es que las personas con discapacidad no pueden ser despedidas. Las personas con discapacidad, pues si faltan no pasa nada, porque son personas que tienen una discapacidad y pues hay que darle chance, ¿no? Si no hace todo su trabajo, pues no hay que, va a haber una persona que se va a encargar de hacer el trabajo que la persona con discapacidad no pueda realizar, que está dentro de sus funciones, pero si no la puede hacer, no hay problema. Eso también es exclusión, porque al final de cuentas, las personas con discapacidad tienen derechos y también tienen obligaciones. Entonces, desde ese sentido, también estamos mal, de manera a lo mejor bondadosa, por decirlo, con una connotación positiva, también estamos discriminando, porque entonces no las estamos, y una persona con discapacidad en el empleo también va a tener derechos laborales y obligaciones laborales, tiene que cumplir con su trabajo, con sus jornadas laborales correspondientes, y que si falta, que si por alguna razón, pues bueno, hay una hoja de incapacidad que te da el IMSS con la cual tú justificas como todo trabajador, por eso es en igualdad de condiciones. wow. Francamente, no me había detenido a pensar la diferencia entre integración y exclusión. Eh, Integración, exclusión e inclusión. Y de Así, hecho, entonces la integración se parece más a la exclusión así es, sí, sí, hablando en el contexto de inclusión, pues sí, en el contexto de la empresa, pues es más o menos lo mismo que hacen muchas familias en donde a la persona, al integrante de la familia con algún tipo de discapacidad, lo sí encierras sigue en un siendo parte de cuartito, la familia, pero pues ahí en un cuartito encerrado, ahí le llevas su comida, ahí le das todo, ahí que no salga de su recámara, y ahí es parte de tu familia y vive en tu casa, pero pues simplemente solamente está integrado en tu núcleo familiar, más no está incluido en el núcleo familiar. oye, te voy a hacer una pregunta que ahorita nos las acaban de escribir y creo que es una pregunta muy pertinente para el tema, que dice, te la leo y ahorita la interpretamos. ¿Cómo se pueden modificar los documentos oficiales para discapacitados? Si son estandarizados, por ejemplo, el tipo de letra, el tamaño, etcétera, etcétera. Quiero suponer que se refiere a que si hay documentos
documentos legales o de la Secretaría del Trabajo, o hay algún medio, por ejemplo, para conseguir documentos braille o para distintos tipos de discapacidades? Que en tu conocimiento, que tú sepas, o dónde nos podríamos acercar. Esta me la quedo de tarea, pero donde nos pueden dar, yo creo que mayor información sobre el tema es en la Secretaría de Trabajo, ¿sí? E incluso la CONAPRED misma. La CONAPRED es una entidad que pues favorece mucho y está muy de lleno en la parte de la inclusión, de la no discriminación, y es una entidad que también nos puede asesorar en este sentido, si bien no ellos con relación a esta pregunta específica, pero sí a saber a dónde canalizarnos, ¿no? A qué áreas o a qué entidades podemos dirigirnos para que nos puedan dar información en este sentido, que se me hace como más prudente que sería la Secretaría de Trabajo. Probablemente sería la Secretaría del Trabajo en alguna de sus dependencias. Y si me gustaría, si me la puedes también pasar para quedármela yo también, porque digo, porque palabras más, palabras menos, se me olvida un poco la pregunta, entonces sí me gustaría investigarla y tener una respuesta ante ella, también para mí, claro. Claro que sí. Ahora sí que muchísimas gracias. Vamos a hacer un pequeño corte ya para regresar a la última sección del programa y ahorita regresamos. De nuevo, muchas gracias por estar aquí. No, de verdad. Teniendo en cuenta que muchos mexicanos sufren de problemas psicológicos y emocionales, mismos que se incrementaron por la pandemia de la COVID-19, el Dr. Simi decidió ayudar de dos maneras. 1. Creó el Centro Simi de Salud Emocional, donde otorga 90,000 consultas mensualmente en la línea de ayuda gratuita 800-911-3232. 2. Impulsa el apoyo psicológico y salud emocional, instalando consultorios para brindar atención psicológica presencial gratuita. Hechos sí, palabras no. Atentamente, Víctor González, Dr. Simi. Atención. Si eres mujer y vives algún tipo de violencia física, psicológica o sexual, en el Centro Simi de Salud Emocional, SIMI-SAE, estamos listos para apoyarte. Ponemos a tus órdenes el 800-911-3232, la línea morada donde los 365 días del año, nuestros psicólogos expertos te ofrecen asesoría gratuita. No estás sola. 800-911-3232, opción 8. La línea morada para brindar asesoría y acompañamiento a la mujer. Muchísimas gracias por seguir aquí con nosotros, a los que todavía continúan con nosotros en esta última parte del programa. Muchísimas gracias, Pati, por estar aquí. Les recordamos a todos los que nos ven y nos verán que por favor se pueden suscribir a nuestro canal de YouTube, SIMI-SAE. Aquí nos pueden encontrar y podrán encontrar todos estos programas en un futuro. Ahora bien, vamos a cerrar con una pregunta que yo considero clave. Hemos hablado de los sesgos del lado de las empresas, de los sesgos del lado de las familias. Eso obviamente influye en las personas que tienen algún tipo de discapacidad. La gran pregunta, la pregunta millonaria, y estoy yéndome directamente pues a lo que haces, Pati. ¿Cuál es la función del psicólogo en todo eso? En todo esto, ¿qué hacemos nosotros? Muchísimo, muchísimo, porque entramos desde todas las áreas de la psicología, ¿no? Está el psicólogo educativo, ¿no? Que desde la parte inicial de una persona con discapacidad, hablando cuando recibe un diagnóstico, cuando está en la escuela, cuando hacen toda una valoración para identificar todos los procesos de intervención psicoeducativa que puede tener una persona, ¿no? Las adaptaciones curriculares que deben de tener las personas con discapacidad. Los procesos de sensibilización que también te llevan desde la parte con la parte docente, incluso los propios compañeros de aulas, ¿no? Los procesos de capacitación con el equipo docente, orientación y acompañamiento con los papás. El psicólogo clínico, bueno, vaya, digo, desde que la persona, desde que el padre se entera que su hijo tiene discapacidad, es un proceso importantísimo. ¿Por qué? Porque hay que darle primero pues el acompañamiento para la aceptación, ¿no? Para justamente mitigar estos sesgos, estas falsas ideas de las culpas, del por qué, de los escenarios catastróficos, de que ahora qué va a ser,
Entonces, toda esa parte es un acompañamiento importante que que las familias de personas con discapacidad van a tener. Y no solo las familias, ya en su momento también la propia persona con discapacidad pues va a requerir, ¿no? Un acompañamiento en este sentido. ¿Por qué? Porque también para él es un impacto. El verse diferente, el percibirse diferente de los demás, el ver ciertas limitaciones, el querer desarrollar, ejecutar otras actividades que hacen los demás y que él no puede por su limitación motriz, visual, auditiva o como lo quiera, o la discapacidad que queramos, también es un impacto importante. Entonces aquí el psicólogo clínico hace una función importantísima en todo este acompañamiento de la persona con discapacidad. El psicólogo organizacional, obviamente, pues es un coparticipador fundamental en la elaboración de las políticas, en la elaboración de los perfiles de puesto, en la publicación de vacantes y todo el proceso de reclutamiento y selección y el acompañamiento, ¿no? Porque si bien si hay un comité de inclusión en la empresa, porque ya somos una empresa inclusiva, pero también tiene que haber, no es de que, bueno, ya cumplimos con todo, contratamos a las personas con discapacidad, ya están, órale, pues ya, ¿no? Síganle ustedes y ya nos quedamos sentaditos, no, tiene que haber todo un proceso de acompañamiento, estar actualizando políticas, estar sensibilizando constantemente al personal, a todo el personal, estar dando acompañamiento a la persona con discapacidad durante su integración. Y hay empresas que llegan a tener esta magnífica área de atención o contención al personal fabulosísima, que me ha tocado a mí en algún momento ver a compañeros con discapacidad y sobre todo en particular, y lo platico más bien como anécdota, una persona que su discapacidad es motriz y realmente lo que más le limitaba era el lenguaje, ¿no? Que no se comunicaba igual de claro que los demás. Entonces, de pronto todo este proceso que él llevaba pese a su edad era el seguir, es que yo no me expreso como los demás, yo no me comunico como los demás, es que a mí no me entienden, ni era así de, a ver, si te estoy entendiendo, si te estoy respondiendo es porque estoy entendiendo lo que me estás diciendo. Entonces, a ver, buscar los medios adecuados para también brindar este acompañamiento, o por lo menos si no lo podemos hacer nosotros como empresa, saber y conocer a qué instituciones podemos canalizar para que ellos puedan tener un seguimiento. Entonces, si hablamos en este bagaje de la discapacidad, híjole, el psicólogo tenemos muchísimo trabajo que hacer en diferentes áreas, ¿no? De la psicología. Entonces, aquí creo que hay mucha tarea. Hay mucha tarea y entonces voy a abusar un poquito de tu experiencia, de tu conocimiento y de tu memoria. ¿Nos podrías compartir en 2 o 3 minutitos, porque ya tenemos un poquito el tiempo limitado, pero me encantaría en 2 o 3 minutitos, aparte de esta experiencia, cuál ha sido la experiencia, la vivencia que más te ha llenado haciendo todo esto? La experiencia que más me ha llenado. Tuve una, y fue complicadísima, fue la contratación de una persona con discapacidad auditiva. No sé lenguaje de señas. Entonces, fue muy complicado porque llega la persona y digo, ya a partir de ahí me estoy formando en esa área también, ¿no? Como empresa incluyente y como reclutadora también. Llega la persona con discapacidad auditiva, me dije, bueno, más o menos me asesoré de cómo hacer todo el proceso de la entrevista, después se queda la persona con discapacidad todo el proceso de inducción, y lo que más me llenó a mí es cuando me dijo, gracias, o sea, que me dio a entender que gracias porque le facilité todo el proceso de integración a la institución y que me entendió perfectamente pese a que no supiera lengua de señas mexicana, que claro, me empezó a enseñar él a decir, es que esto se dice, ¿no? O bien, y como que me daba la pena, o sea, me daba pena, claro, porque es que yo que no sepa cuando se supone que estoy contratando a una persona con discapacidad auditiva que debería de saber, pero bueno, esto me ayudó, me motivó, incluso dije, a partir de ahora me meto a estudiar lengua de señas y justamente como me ha satisfecho esto, constantemente me llega a mandar videitos, ¿no? De lengua de señas para que los salude, para que tengamos ciertas charlas y a partir de ahí ver todo el trabajo, el acercamiento que tienen las personas también en función del acompañamiento que reciben,
pues bueno, para mí es muy gratificante saber que el trabajo como tal de un psicólogo, más allá de verlos como un colaborador, sino verlos como personas, entenderlos como personas y tratarlos como tal, es como esta persona que te mencionaba que llegó a tener crisis muy fuertes y de pronto llegó un punto en el que le decíamos, a ver, y lo tratábamos como tal, y no le hablábamos de, oye, fulanito, y así, no te preocupes, no, a ver, es esto y tú puedes, y de alguna manera empezar a buscar los mecanismos para poderlos sacar de las crisis y ver todo este desarrollo que ellos pueden tener dentro de la empresa y la motivación que tienen con los demás compañeros incluso es de lo más gratificante, ¿no? Y que nutre muchísimo en nuestro quehacer diario. Un reforzador del tamaño del mundo. Totalmente. Qué hermosa vivencia. Arriesgándome con la pregunta, ¿cómo se dice gracias en lenguaje de señas mexicano? Gracias. Gracias a ti más bien por haber estado aquí y tienes toda la razón, esto es una cantidad de información, es un tema tan amplio, del lado de las empresas, del lado de las familias, del lado de, de las personas que tienen algún tipo de discapacidad, del lado de nosotros los psicólogos, me encantaría que nos volvieras a acompañar, porque yo creo que todos los psicólogos podríamos beber un poco de tu experiencia y de tu conocimiento, porque te voy a ser completamente franco, conozco pocas personas que se dediquen a la inclusión laboral, aún siendo que me dediqué muchos años a cuestiones laborales, pero felicidades por felicidades por tu actividad, felicidades por tu experiencia y ojalá que más gentes como tú existan, Patricia. Las hay, yo agradezco muchísimo el espacio. Es muy poquito el tiempo para compartir mucho de pronto y pasa que la emoción me salto de una cosa a otra cosa y quiero compartir todo lo que traigo en mi cabeza. Entonces eso también, digo, yo sé que una hora es muy poquito, pero espero que se haya quedado algo, un aprendizaje significativo y bueno, pues en algún momento si hay oportunidad, pues aquí nos volvemos a ver. Bueno, pues la invitación está abierta. Vamos a agendarla y calendarizarla para no interferir en tus actividades. ¿Te parece? Me parece muy bien. Bueno, muchísimas gracias, Pati, por haber estado aquí con nosotros. Muchísimas gracias a todos los que nos estén viendo o nos vayan a ver en un futuro aquí en el programa de Jimmy Radio. Vuelvo a agradecer a la psicóloga Patricia Escudero, su servidor Armando Ortiz, les agradece haber estado con nosotros. Recuerden que estamos en el 800-911-3232 en el Centro CIMI de Salud Emocional. También tenemos el servicio de la línea morada. Pati, por favor, para que lo tengas en cuenta, no por ti, sino por cualquier persona que tú conozcas. Línea morada 800-911-6666 para atención, desafortunadamente, si hay o es necesaria la atención para mujeres víctimas de violencia. Muchísimas gracias, Pati. Gracias a todos, a ti también. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.